Él le dijo que ella estaba arruinando su futuro, pero 3 años más tarde, ese futuro se paró frente a él en un parque nevado. 2 niñas pequeñas con sus ojos y osos de peluche en sus manos. Nicholas Harper había estado bajo presión antes, pero nada había roto su compostura de la forma en que lo hizo la tranquila confesión de Emily. Estaba de pie en su oficina de la esquina, rodeado de ventanales de piso a techo y el brillante horizonte al que se había abierto camino a zarpazos. Sin embargo, por primera vez en años, se sintió atrapado en lugar de triunfante. Emily Watson estaba a unos pasos de él, su pálido cabello rubio atrapando la luz de la tarde, sus ojos azules muy abiertos y vulnerables, de una manera que le hizo querer mirar a cualquier parte excepto a su rostro. Había venido aquí con manos temblorosas, no para exigir nada o manipularle, sino simplemente para decirle la verdad, que ahora ambos tenían que enfrentar. Y en lugar de escuchar, en lugar de respirar, en lugar de tomarse siquiera un segundo para entender, dejó que el miedo agudizara su lengua hasta convertirla en un arma. «Estás arruinando mi futuro», espetó, las palabras cortando la habitación con una finalidad que no pretendía pero que no podía retirar. Tan pronto como salieron de su boca, sintió que algo dentro de él se retorcía violentamente, pero estaba demasiado consumido por el pánico para detenerse. Sus palmas sudaban, su corazón latía contra sus costillas con un ritmo repugnante. La voz de su padre resonó en su mente, cada insulto, cada advertencia, cada recordatorio de que las emociones eran debilidades y las familias eran cadenas destinadas a arrastrar a los hombres hacia abajo. Había pasado años prometiéndose a sí mismo que nunca repetiría ese ciclo, y sin embargo, en el momento en que Emily mencionó un bebé, todo lo que pudo oír fue el sonido del desprecio de su padre repitiéndose en su cráneo. Su miedo no se sintió como miedo, se sintió como ira, y arremetió contra la única persona que no lo merecía. Emily se puso rígida, pero no lloró, lo que hizo que su estómago cayera aún más. Simplemente lo miró, larga, lenta, buscando, como si estuviera examinando a alguien que ya no reconocía. Luego su mirada se atenuó con una especie de comprensión final, del tipo que viene después de haber sido rechazada demasiadas veces. Sus dedos temblaron mientras se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto que él sabía que significaba que estaba tratando de mantenerse entera. «No vine aquí a arruinar nada», dijo suavemente, su voz pequeña pero firme. «Vine a decírtelo, porque merecías saberlo». Su calma solo alimentó la tormenta dentro de él. No pudo oírla por encima del rugido de su propio miedo. Se alejó de ella a grandes zancadas, frotándose la nuca, incapaz de quedarse quieto. Su mente se inundó de plazos, reuniones, negociaciones, números, todo lo que había pasado años construyendo. Todo lo que se había convencido a sí mismo dependía de que él permaneciera libre de cargas y sin ataduras. La imagen de sí mismo como padre, de que alguien dependiera de él de una manera en la que nunca se había dependido de él, lo aterrorizó más de lo que podía admitir. No estaba listo. No era suficiente. No era capaz. Y en lugar de confesar esa verdad, se escondió detrás de la crueldad. Emily lo observó en silencio, su respiración desigual. Ella lo había amado una vez, tal vez todavía lo hacía, pero en este momento comprendió algo que él se negó a ver. Ella no era quien estaba arruinando su futuro, él estaba arruinando su propio presente.
Cuando él todavía no la miró, ella se dirigió hacia la puerta, cada movimiento lento y deliberado, como si temiera que cualquier cosa más rápida pudiera romper su determinación. Sintió que ella pasaba junto a él como un cambio de temperatura, su presencia desvaneciéndose incluso antes de que llegara a la salida. «Emily», dijo, pero la palabra llegó demasiado tarde y demasiado vacía para salvar la distancia entre ellos. Ella giró la cabeza ligeramente, justo lo suficiente para que él viera el atisbo de dolor detrás de su expresión tranquila. «Tu futuro estará bien, Nick», dijo en voz baja, «y ahora sé que no estoy destinada a formar parte de él». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Abrió la puerta, salió y la dejó cerrarse suavemente detrás de ella. El suave clic resonó por la oficina como un latido final. Nicholas se quedó congelado en su sitio, el peso del momento asentándose como plomo en su pecho. Su ira se desvaneció, dejando solo un hueco doloroso. Se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos mientras la realidad de lo que había hecho se hundía más profundamente. Había alejado a la única persona que alguna vez había visto lo bueno en él. Había destruido algo precioso antes de que siquiera tuviera la oportunidad de existir. Y lo peor de todo, sabía que lo había hecho porque estaba aterrorizado de convertirse en el mismo hombre del que había pasado toda su vida escapando. No la persiguió. No se disculpó. No se retractó de las palabras que la destrozaron. En cambio, se sentó rodeado de cada símbolo de éxito que había perseguido, sintiéndose como el hombre más pobre del mundo. Solo mucho más tarde sabría la verdad, que al alejarla, no solo había perdido a Emily, había perdido a 2 niñas pequeñas que no conocería hasta dentro de 3 años. Emily dejó la ciudad tan silenciosamente como había entrado en la vida de Nicholas, llevando solo una bolsa de lona, una pequeña cuenta de ahorros y un corazón que se sentía demasiado magullado para latir correctamente. No miró hacia atrás al horizonte. No se permitió repetir sus palabras. No se dio permiso para preguntarse si se arrepintió de ellas en el momento en que subió al autobús. El futuro que había imaginado con él se desmoronó tan completamente que lo único a lo que pudo aferrarse fue al instinto de proteger la pequeña vida que crecía dentro de ella. Viajó durante horas hasta que el ruido de la ciudad se desvaneció en árboles y carreteras abiertas, y finalmente se detuvo en un pequeño pueblo de invierno donde nadie sabía su nombre, su pasado o el hombre que la había echado. Encontró un modesto apartamento de un dormitorio encima de una vieja librería y aceptó un trabajo en un café cercano, diciéndole al amable dueño de cabello gris solo que necesitaba horas fijas y no temía el trabajo duro. Su embarazo estuvo lejos de ser fácil. Tuvo que lidiar con náuseas que la dejaban sin aliento, visitas al médico que apenas podía pagar y una soledad que se aferraba a ella incluso a la luz del día. Pero también sintió las primeras patadas revoloteantes, los suaves recordatorios de que ya no estaba sola. Y con cada mes que pasaba, le habló a su bebé nonato en susurros tranquilizadores, prometiéndole una vida llena de amor, incluso si ese amor tenía que ser dado por una sola persona. Nunca le habló al bebé sobre Nicholas. Nunca permitió que la amargura se filtrara en su voz, porque se negó a dejar que sus primeros recuerdos fueran moldeados por el eco del rechazo de un hombre. Cuando el parto llegó antes de lo esperado, trajo caos consigo. Llegó al hospital asustada y agotada,
preparada para un niño y una nueva vida que comenzar. Pero el destino tenía otros planes. Después de una ráfaga de médicos, alarmas e instrucciones apresuradas, escuchó el primer llanto, agudo e insistente. Luego, segundos después, un segundo llanto, más pequeño, pero igualmente fuerte. 2 hijas, gemelas. Emily yacía temblando en la cama, mientras las enfermeras colocaban 2 pequeños bultos contra su pecho. Chloe, la más ruidosa, parpadeó hacia ella con una mirada feroz y decidida. Cassie, más tranquila, se acurrucó contra ella como si ya hubiera reclamado a su madre como su lugar seguro. Ambas niñas tenían el pelo castaño tan suave como plumas y ojos de color marrón intenso que hicieron que a Emily se le cortara la respiración. Se parecían a Nicholas, le dolió, pero también la llenó de algo inimaginablemente profundo. Estas eran sus hijas, su mundo entero, y juró que nunca se sentirían no deseadas como ella se había sentido ese día en su oficina. El primer año se desdibujó en supervivencia. Emily trabajó en todos los turnos que pudo, atando a las niñas en un cochecito que había comprado en una tienda de segunda mano, paseando por el suelo del apartamento por la noche hasta que se dormían. A veces las alimentaba en el baño del café durante su descanso, susurrando nanas, mientras los clientes charlaban ajenos al otro lado de la puerta. El dinero era tan escaso que contaba cada moneda 2 veces, pero nunca dejó que las niñas sintieran la desesperación que vivía bajo su determinación. Su amor suavizó los bordes de cada dificultad. Chloe era audaz y ruidosa, el tipo de bebé que se reía tan a menudo como lloraba. Cassie era reflexiva y observadora, siempre mirando a su madre con la curiosidad solemne de alguien mucho mayor que sus meses. Eran diferentes, pero inseparables, y llenaron el pequeño apartamento con una calidez que Emily nunca había conocido. A medida que los meses se convirtieron en años, el pueblo las abrazó. El dueño de la librería de abajo dejó libros para niños fuera de su puerta. Los clientes del café trajeron pequeños juguetes y bufandas de punto para las niñas. La bibliotecaria guardó libros ilustrados para cuando las gemelas tuvieran edad suficiente para corretear por los pasillos. Emily se encontró construyendo una vida tranquila, rodeada de personas que se preocupaban, incluso si nunca supieron la historia completa. Nunca pronunció el nombre de Nicholas. Nunca explicó por qué los ojos de su hija eran de un tono marrón tan extraño. El pasado permaneció sellado en su pecho, cerrado detrás de viejos dolores que se negó a reabrir. Chloe y Cassie prosperaron. A los 3 años podían charlar sin cesar sobre muñecos de nieve, osos de peluche y reinos imaginarios. Sus personalidades florecieron en opuestos que se complementaban perfectamente. Chloe la exploradora, Cassie la sombra amable que pensaba antes de actuar. Siguieron a Emily a todas partes, agarrando sus manos, llamándola mami, con adoración sin filtros. Sus risas calmaron heridas que una vez pensó que nunca sanarían. Y lenta, gradualmente, Emily comenzó a creer que tal vez este era su verdadero futuro. No el que una vez imaginó con Nicholas, sino uno que construyó con su propia fuerza. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando las niñas dormían acurrucadas juntas bajo mantas a juego, Emily a veces se encontraba mirando al techo con una pesadez que no podía nombrar del todo. Se preguntaba si Nicholas alguna vez pensaba en el momento en que la desestimó, si dormía profundamente en su ático o si la culpa alguna vez lo arañaba en la oscuridad. Se preguntaba si había cambiado, si seguía huyendo de la sombra de su padre, si era capaz de arrepentirse. Estos pensamientos nunca se demoraron mucho,
Se obligó a alejarlos antes de que pudieran echar raíces. El pasado le pertenecía a él. El futuro le pertenecía a ella y a sus hijas. Emily creía que sus vidas permanecerían intactas por Nicholas Harper para siempre. Había construido distancia, tallado un nuevo comienzo, y se había envuelto a sí misma y a sus hijas en un mundo muy alejado del hombre que una vez la destrozó. Pero el destino tenía una extraña manera de dar vueltas cuando menos se esperaba. Ella no tenía idea de que el hombre que la desestimó como un obstáculo hace 3 años estaba a punto de encontrarse cara a cara con la parte de su futuro que nunca supo que necesitaba. 2 niñas pequeñas sosteniendo osos de peluche, esperando cambiar su vida de la manera más inolvidable. El parque de invierno estaba vivo con un caos suave la mañana en que todo cambió. La nieve cubría el suelo en suaves capas que amortiguaban los pasos. Las risas de los niños resonaban en todas direcciones, y el aire olía a pino y a dulzura fría. Emily había abrigado a Chloe y Cassie en sus abrigos cálidos, atado sus bufandas a juego y colocado sus queridos osos de peluche en sus pequeñas manos enguantadas antes de llevarlas al parque para un raro día de descanso. Las niñas adoraban el invierno. Chloe inmediatamente corrió hacia el pequeño estanque de patinaje, arrastrando su oso de peluche por el brazo, mientras Cassie se quedaba más cerca del lado de Emily, pateando metódicamente pequeños montones de nieve como si estuviera probando su textura. Para Emily, estos momentos ordinarios eran joyas, respiraciones tranquilas de felicidad que ella había luchado duro por ganar. Estaba de pie mirando a sus hijas jugar, sin ser consciente de cómo los siguientes segundos desentrañarían la vida que ella había cosido con tanto cuidado. Notó una figura en el borde de su visión, alta e inmóvil, mezclándose con la tranquilidad de la mañana. Al principio, prestó poca atención. Los turistas a menudo se detenían para tomar fotos del paisaje nevado. Pero algo en este hombre se sentía extrañamente familiar. La inclinación de su cabeza, la forma en que estaba de pie con las manos metidas profundamente en los bolsillos de un abrigo oscuro, la ligera tensión en sus hombros. Una sensación comenzó a subir por su columna vertebral, sutil, pero inconfundible. Luego escuchó su voz. Chloe, Cassie. Los nombres fueron pronunciados apenas por encima de un susurro. Sin embargo, cortaron el aire invernal con precisión quirúrgica. Emily se congeló. No podía ser. No era posible. Durante 3 años había vivido en este pueblo sin ser notada por nadie de su mundo anterior. Se obligó a estabilizar su ritmo cardíaco mientras giraba lentamente, rezando para estar equivocada. No lo estaba. Nicholas Harper estaba a unos metros de distancia, medio envuelto por los copos de nieve a la deriva. La vista de él se sintió como un golpe en el pecho. Parecía mayor, aunque no de la manera que solo los años podían explicar. Había una pesadez en sus ojos marrones, una tensión en su mandíbula, como si la vida hubiera sido cruel cuando ella no estaba mirando. Su cabello estaba un poco más largo, su abrigo espolvoreado con nieve fresca, y por primera vez desde que lo conoció, no parecía pulcro, parecía deshecho. Pero todo esto se desvaneció en el fondo, en el momento en que se dio cuenta de dónde estaba mirando. No a ella, a las niñas. Chloe se había detenido a mitad de paso, sus brillantes ojos marrones fijos con curiosidad en el extraño que pronunció su nombre sin siquiera conocerla. Cassie agarró su oso de peluche con más fuerza, acercándose instintivamente a Emily. Las gemelas,
Inconscientes de la tormenta que se acumulaba a su alrededor, simplemente se quedaron mirando al hombre, cuya mirada parecía pegada a sus rostros. Rostros formados a partir de las mismas características que él veía en el espejo. Emily sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Sus pulmones se tensaron y sus palmas se enfriaron dentro de sus guantes. Quería moverse, proteger a las niñas, gritarle al destino por ser tan cruel, pero su cuerpo se negó a responder. Nicholas dio un paso lento hacia adelante, incapaz de apartar la mirada de los niños, mientras el reconocimiento inundaba su expresión. No necesitaba preguntar. La verdad vivía en cada línea de sus rostros, el cabello castaño, los ojos profundos, el parecido inconfundible que incluso un extraño notaría. Emily vio el momento en que la comprensión se estrelló a través de él. Vio que el aliento abandonaba su pecho. Vio su mundo fracturarse exactamente como el de ella hace 3 años. «Son ellas», murmuró, apenas audible, casi como si las palabras fueran arrastradas de él a la fuerza. «Dios mío, son...» No pudo terminar. Emily finalmente encontró su voz, aunque se sintió como si raspara vidrio en su garganta. «No», dijo bruscamente. «Aquí no. Delante de ellas no». Nicholas se estremeció como si ella lo hubiera golpeado, pero su tono fue suficiente para despertarlo de cualquier trance en el que estuviera. Apartó los ojos de las niñas y la miró. Realmente la miró, por primera vez en años. Su expresión era una colisión de shock, culpa, esperanza, devastación, y algo más que ella no podía soportar nombrar. «Emily», respiró, como si su nombre mismo doliera. Por un momento no pudo hablar, no pudo moverse, no pudo conciliar a la mujer parada frente a él, con la que había visto por última vez, saliendo de su oficina con tranquila dignidad, y un desamor que había sido demasiado ciego para notar. Cora. Ahora parecía más fuerte, más firme, moldeada por años de lucha y amor que él no había estado allí para dar. Una punzada de arrepentimiento lo atravesó tan violentamente que casi se dobló con ella. «¿Cómo?», preguntó finalmente, con la voz quebrándose. «¿Cómo están? ¿Cómo yo?». Ella levantó una mano rápidamente, impidiéndole caer en espiral de preguntas que no tenía derecho a hacer. «Aquí no», repitió, más suave esta vez. «Déjalas jugar». Nicholas miró a las niñas, que habían reanudado sus juegos. Chloe girando torpemente sobre un patín, casi cepillando cuidadosamente la nieve de la nariz de su oso de peluche. No tenían idea de que el hombre que las miraba tan intensamente era el mismo hombre que una vez rechazó su existencia. Su pecho se contrajo. Por un momento no pudo respirar en absoluto. Vio en sus expresiones destellos de sí mismo, la curiosidad, la seriedad, la obstinada chispa, y el peso de lo que se había perdido lo golpeó como un edificio que se derrumba. 3 años de primeros pasos, primeras palabras, primeras risas, primeras lágrimas. Idos, robados por su propio miedo. Se giró hacia Emily de nuevo, ojos crudos. «Nunca. No lo sabía». «No quisiste saberlo», respondió ella, su voz firme pero llena de un viejo hematoma que él mismo había colocado allí. Él se tambaleó apenas perceptiblemente, como si la verdad lo hubiera golpeado físicamente. Los copos de nieve se desplazaron a su alrededor en patrones silenciosos, pero el mundo entre ellos se sentía cualquier cosa menos tranquilo.
Emily luchó con miles de emociones: miedo, ira, tristeza, protección. Pero lo más abrumador era la necesidad desesperada de mantener a sus hijas a salvo de cualquier dolor que Nicholas pudiera traer a sus vidas. Sin embargo, aún así, algo dentro de ella se movió. Vio a un hombre rompiéndose, no por egoísmo, sino por una conciencia naciente de lo que había perdido. Por primera vez, entendió que Nicholas no se había alejado de su futuro, ni siquiera se había dado cuenta de lo que llegaría a ser. Ella inhaló con dificultad. «Si quieres hablar», dijo por fin, «hablaremos. Pero no ahora, no hasta que estén fuera del alcance del oído». Nicholas asintió, incapaz de confiar en su voz. Emily se giró hacia las niñas, con el corazón palpitando. Se obligó a caminar hacia adelante, paso a paso constante, consciente de que nada, ni su vida cuidadosamente construida, ni sus muros, ni su determinación, volvería a ser lo mismo. Detrás de ella, Nicholas miró a las hijas que nunca supo que existían, y por primera vez en su vida, el futuro que alguna vez había estado tan desesperado por proteger, finalmente tuvo un rostro. 2 rostros pequeños, de ojos marrones, sosteniendo osos de peluche en la nieve. Emily condujo a Nicholas lejos del estanque de patinaje y hacia un rincón tranquilo y cubierto de nieve del parque, lo suficientemente lejos como para que la risa de las niñas se convirtiera en una música de fondo suave, en lugar de un fuerte recordatorio de todo lo que se había perdido. El aire frío mordía sus mejillas, pero la ayudó a estabilizarse. Le dio algo físico en lo que concentrarse en lugar del caos que giraba dentro de ella. Se abrazó a sí misma, no por calor, sino como una barrera, un escudo que había pasado 3 años construyendo. Nicholas caminó a su lado con rigidez, su postura insegura de una manera que ella nunca había visto. El CEO seguro de sí mismo, afilado como una navaja, que una vez controló habitaciones con una sola mirada, ahora se movía como un hombre que temía que el suelo bajo él se hiciera añicos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Los copos de nieve se desplazaron entre ellos, asentándose en el cabello de Emily, derritiéndose contra la lana del abrigo de Nicholas. Abrió la boca una vez, la cerró de nuevo, arrastró una mano temblorosa sobre su rostro, como si no pudiera creer del todo que estaba despierto. Emily no lo apresuró. No le debía nada, ni respuestas, ni consuelo, ni amabilidad. Y sin embargo, ella permaneció, esperando, porque una parte de ella necesitaba esta confrontación, tanto como él. Finalmente, Nicholas exhaló, el aliento temblando fuera de él. Emily. No lo sabía. Su voz se quebró de una manera que ella nunca había escuchado de él. Te juro que no lo sabía. Su mandíbula se tensó. No quisiste saberlo. Su tono no era cruel, pero era inflexible, una verdad afilada por años de silencio. Él se estremeció, los hombros curvándose hacia adentro. Estaba equivocado. Estaba aterrorizado, enojado. No confiaba en mí mismo, no confiaba en nada, pero no entendía lo que estaba diciendo. No entendía lo que estaba tirando. Emily cruzó los brazos con más fuerza, sintiendo un calor familiar subir detrás de sus costillas. No tenías que entenderlo todo, Nick. Solo tenías que escuchar. O al menos no echarme como si fuera un obstáculo. No te eché, susurró. Luego se encogió al instante. Quiero decir, lo hice. Sé que lo hice. Yo solo... Dios. Apartó la mirada, la mandíbula apretada. Me estaba ahogando en la presión.
en las expectativas, en el miedo de convertirme en mi padre. Y cuando me lo dijiste, cuando dijiste que estabas embarazada, tragó saliva con dificultad. Se sintió como si el mundo se derrumbara. Emily respiró lentamente, anclándose. Y por eso me dijiste que estaba arruinando tu futuro. Las palabras flotaron entre ellos como humo. Nicholas cerró los ojos, el recuerdo visiblemente desgarrándolo. No lo dije en serio, pero lo dijiste, respondió ella suavemente, dolorosamente. Y te creí. Un largo silencio siguió. Emily lo observó. Observó cómo la comprensión grababa líneas profundas en su expresión. Observó cómo el peso del arrepentimiento se asentaba sobre sus hombros como un segundo abrigo. Ella había imaginado este momento muchas veces. Él, sabiendo la verdad. Él, disculpándose. Él rompiéndose bajo la comprensión. Pero la realidad se sentía diferente. No fue satisfactorio. No fue un triunfo. Fue desgarrador. Nicholas se pasó una mano por el cabello oscuro, dejándolo despeinado. 3 años, murmuró, la voz temblando. Has estado sola durante 3 años. Con ellas, nuestras hijas. Y yo, parpadeó rápidamente, luchando contra el escozor en sus ojos. No estuve allí. Ni siquiera sabía sus nombres. Emily miró sus botas, la nieve crujiendo suavemente bajo ella. Se suponía que no debía saberlo. Me aseguré de eso. ¿Pero por qué? Su voz era desesperada, casi suplicante. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Incluso una vez? Emily levantó su mirada, encontrando sus ojos por completo por primera vez desde ese día. El dolor allí había madurado, se había profundizado, envejecido en algo más fuerte que la ira. Porque dejaste claro que yo no era parte de tu futuro, dijo en voz baja, y me negué a dejar que mis hijas se sintieran no deseadas. Se merecían algo mejor que un padre que tuviera que ser convencido para aceptarlas. Nicholas se tambaleó un paso hacia atrás, como si la fuerza de sus palabras lo hubiera golpeado físicamente. Se dio la vuelta por un momento, agarrando el respaldo de un banco del parque, como si lo necesitara para estabilizarse. Emily lo vio respirar profundamente. Vio el ascenso y la caída de sus hombros. Vio al hombre que una vez fue intocable desmoronarse bajo la verdad. Cuando finalmente se volvió hacia ella, sus ojos marrones estaban vidriosos y crudos. Emily, no puedo cambiar lo que dije. No puedo deshacer el pasado. Pero por favor, no me cierres la puerta al futuro. Quiero conocerlas correctamente. Quiero ser... Su voz se quebró. Tragó saliva con dificultad. Quiero ser su padre. La garganta de Emily se tensó. Ella había esperado que quisiera respuestas, o explicaciones, o incluso perdón. Pero la vulnerabilidad en su voz, tranquila, fracturada, real, la golpeó de una manera para la que no estaba preparada. Se dijo a sí misma que no se ablandara, que no sintiera nada, que no lo dejara entrar. Sin embargo, la verdad era inevitable. Las niñas tenían un padre, y él estaba parado frente a ella, desesperado y arrepentido, e inconfundiblemente cambiado. No saben quién eres, dijo finalmente, la voz suave pero firme. No saben la historia. No saben lo que pasó entre nosotros. Nicholas asintió. No quiero hacerles daño, o confundirlas. Dime qué hacer. Seguiré tu ejemplo. Emily lo estudió cuidadosamente. El hombre ante ella no era el hombre que una vez la había echado de su oficina con una frase descuidada. Este Nicholas parecía perseguido por el fantasma de todo lo que se había perdido, y se dio cuenta,
con una extraña mezcla de tristeza y alivio, de que no estaba allí para borrar el pasado. Estaba allí para enfrentarlo. «Comenzaremos despacio», dijo en voz baja. «Muy despacio». Nicholas dejó escapar un aliento que tembló de emoción, y por un momento Emily pensó que podría caer de rodillas justo allí en la nieve. En cambio, asintió, incapaz de hablar. Desde el otro lado del parque, Chloe y Cassie llamaron a Emily, agitando sus osos de peluche en triunfo. Nicholas se giró hacia el sonido. Todo su rostro se suavizó con asombro. Emily lo vio mirarlas, y algo dentro de ella se movió. No perdón, no confianza, no amor, sino el tenue comienzo de la posibilidad. Una posibilidad que había jurado que nunca permitiría. Pero la vida, como estaba aprendiendo una vez más, rara vez se preocupaba por las promesas que se hacía a sí misma. Nicholas regresó al parque la tarde siguiente, aunque Emily no le había prometido nada más que despacio. Ella medio esperaba que no viniera en absoluto, creyendo que la culpa podría mantenerlo alejado o la inseguridad podría tragarlo antes de que pudiera aparecer. Pero precisamente a la hora en que solía llevar a las niñas a jugar, él apareció en la entrada del camino, las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo, los hombros tensos, los ojos escudriñando a Chloe y Cassie con una mezcla de asombro y terror. Emily lo observó desde la distancia, queriendo leer sus intenciones antes de permitirle acercarse a sus hijas. Cuando las niñas lo vieron, no corrieron hacia él, como lo hacían con las caras conocidas, sino que se quedaron mirando, fascinadas y curiosas, atraídas por él de una manera que hizo que el pecho de Emily doliera. Los niños tenían instintos que los adultos a menudo perdían. Los suyos parecían decirles que él era importante. Los primeros días se convirtieron en una rutina vacilante. Nicholas se demoraba cerca de los bancos, lo suficientemente cerca para ser visible, pero lo suficientemente lejos para no inmiscuirse. Trajo cosas pequeñas y reflexivas, pequeños mitones que había encontrado en el pueblo, una bolsa de malvaviscos para agregar al chocolate caliente, un libro para colorear que pensó que podrían disfrutar. Emily no le permitió entregar nada directamente a las niñas todavía. En cambio, ella tomó los artículos y se los pasó a las gemelas, observando su reacción cuidadosamente. Nunca se quejó. Nunca pidió más. Nunca apresuró un solo momento. Simplemente observó a las niñas como si cada segundo que se le permitía estar cerca de ellas fuera un milagro que no merecía. Chloe fue la primera en cerrar la brecha. Se acercó a él una tarde, después de mostrar con orgullo a Emily un muñeco de nieve torcido que había construido. Chloe siempre había sido audaz, sin miedo a los extraños, atraída por cualquiera que le sonriera. Se detuvo frente a Nicholas y lo miró con sus grandes ojos marrones, su oso de peluche colgando de una mano enguantada. Nicholas se congeló como si temiera que su aliento pudiera asustarla. Luego Chloe señaló el muñeco de nieve de palo y anunció, con la voz fuerte y decidida que solo poseían los niños pequeños, que le faltaba un sombrero. Nicholas parpadeó, lento y sobresaltado, y luego se bajó a su altura con una gentileza que sorprendió a Emily. Miró a ella para pedir permiso, y cuando ella asintió levemente, se quitó la bufanda y la colocó sobre la cabeza del muñeco de nieve. Chloe estalló en risas encantadas. Nicholas, por primera vez en 3 años, sintió que algo dentro de él se abría, no dolorosamente, sino de la forma en que un río congelado se agrieta en primavera, haciendo espacio para el movimiento nuevamente. Casi tardó más. Ella siempre se acercaba más a Emily, observando en silencio antes de decidir
en quién podía confiar. Pero en un día en que el viento era fuerte y la nieve brillaba como diamantes en polvo, Cassie se cayó mientras intentaba subir a un montículo de hielo. Antes de que Emily se moviera, Nicholas ya estaba allí, recogiendo a la niña suavemente en sus brazos. No entró en pánico ni la asfixió con preguntas, simplemente la abrazó, firme y cálido, mientras ella recuperaba el aliento. Cassie agarró el cuello de su abrigo con sus pequeños dedos, mirándolo con cautelosa curiosidad, y luego apoyó su pequeña cabeza contra su hombro. Nicholas casi se rompe ante la sensación de esa confianza frágil. Cassie no dijo una palabra, pero la aceptación en su gesto fue suficiente para deshacer lo que quedaba de sus defensas. A medida que pasaban los días, las niñas comenzaron a anticipar su llegada. Cuando se acercaba, Chloe agitaba ambos brazos en el aire, y los ojos de Cassie se iluminaban con una bienvenida tímida, pero inconfundible. Nicholas comenzó a aprender las cosas pequeñas pero importantes, cómo a Chloe le gustaban sus mitones metidos dentro de sus mangas, porque odiaba el frío, cómo Cassie prefería sentarse tranquilamente y construir castillos helados, como ambas niñas necesitaban que sus osos de peluche fueran colocados, justo así, antes de jugar. Prestó atención a cada detalle, como si estuviera memorizando el mundo del que nunca se había permitido formar parte. Emily se dio cuenta. También notó la forma en que nunca se extralimitaba, nunca intentaba tomar el control, nunca asumía un papel que no se había ganado. Una tarde, mientras el sol se cernía bajo y rosado en el cielo, Nicholas se acercó a Emily con visible vacilación. Las niñas estaban ocupadas rodando una enorme bola de nieve juntas, riéndose cada vez que se desmoronaba, y la atención de Emily estaba principalmente en ellas, hasta que sintió a Nicholas reuniendo su coraje a su lado. Su voz era tranquila cuando finalmente habló, pero cada palabra llevaba un peso que hizo que su corazón se apretara. Emily, sé que he perdido cualquier derecho a pedirte algo, pero necesito que escuches esto. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Quiero estar en sus vidas, no por culpa, no porque me sienta obligado, sino porque las amo. Ni siquiera las conozco completamente todavía, y las amo. Lo siento cada vez que las veo reír, cada vez que Chloe llama a alguien para que la mire, cada vez que Cassie me toma la mano sin decir una palabra. Y yo, luchó contra el dolor en sus ojos. Quiero ser digno de eso. Emily lo miró, sorprendida por la crudeza de su voz. Había esperado a la defensiva, o excusas, o incluso súplicas desesperadas, pero no esta tranquila sinceridad. Aún así, no podía ignorar el pasado. No se trata solo de amarlas, Nick, dijo suavemente. Se trata de ser constante. Aparecer. No desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Lo sé, respondió él. Y estoy aterrorizado de estropearlo, pero estoy más aterrorizado de perderme otro día de sus vidas. El silencio se extendió entre ellos, denso con viejas heridas y nuevas esperanzas. El aliento de Emily empañó el aire, mezclándose con el de él, y por un momento sintió el peso de cada elección que había tomado desde que lo dejó. Pensó en las noches que lloró sola, las mañanas en que susurró promesas a sus hijas, la fuerza que construyó de la nada. Y pensó en Nicholas ahora, ya no el CEO arrogante que creía que las emociones eran debilidades, sino un hombre despojado por el arrepentimiento y el anhelo. Lo estás haciendo bien hasta ahora, dijo en voz baja. No fue perdón. No fue permiso, no fue un compromiso,
pero fue el primer paso por el que había estado rezando. Nicholas inhaló profundamente, ojos brillando con algo que parecía peligrosamente gratitud. «Gracias», susurró. Las palabras se quebraron ligeramente. Observó a Chloe y Cassie caer en un montón de nieve, sus risas resonando en el aire helado. Emily siguió su mirada, su corazón retorciéndose con miedo y posibilidad. No sabía a dónde conduciría esta frágil reconstrucción. No sabía si podría volver a confiar plenamente en él, pero sí sabía que sus hijas estaban comenzando a amarlo, y que él, a cambio, las estaba amando con una intensidad que ella nunca había esperado. Y eso, le gustara o no, estaba cambiando todo. La presencia de Nicholas pasó lentamente de una intrusión inesperada a un ritmo constante, tejido en el tejido de sus días. El invierno comenzó a aflojar su agarre en el pequeño pueblo, y la nieve que una vez brilló como diamantes triturados, se suavizó en aguanieve pesada que se acumuló en las esquinas de las aceras. Las gemelas ya no cuestionaban por qué Nicholas aparecía cada tarde. Simplemente lo aceptaron con la certeza de corazón abierto que solo los niños pequeños poseían. Chloe lo arrastraba hacia el patio de recreo tan pronto como lo veía, insistiendo en que la empujara más alto en los columpios de lo que Emily se atrevía. Cassie, que era más amable y cautelosa por naturaleza, prefería sentarse a su lado en un banco, trazando patrones en la nieve derretida, mientras le contaba historias con su voz tranquila y reflexiva. Para Nicholas, estos momentos eran alegría y castigo, porque con cada risita, cada pequeña mano tirando de su manga, sentía el peso de los años que había perdido, presionando aún más profundamente en su pecho. Emily observó cuidadosamente. Su guardia nunca bajó por completo. Sin embargo, no podía negar el cambio que sucedía ante sus ojos. Nicholas ya no parecía el CEO pulido que ella recordaba, intocable, sereno e implacablemente ambicioso. Ahora parecía humano, moldeado por errores que ya no intentaba ocultar. Cuando Chloe exigió que se arrastrara por el suelo fingiendo ser un lobo, se dejó caer sobre sus manos y rodillas sin dudarlo, ignorando el costoso abrigo que había sido demasiado orgulloso para arrugar. Cuando Cassie lloró porque su oso de peluche se mojó, no entró en pánico. Simplemente se quitó la bufanda y envolvió al oso dentro como un tesoro frágil. Emily vio cómo las niñas se iluminaban a su alrededor, cómo lo miraban con una confianza que no daban fácilmente, y sintió que algo dentro de ella se ablandaba, por mucho que intentara resistirse. El verdadero punto de inflexión llegó el día de la feria de verano anual del pueblo. El evento transformó el parque principal en un tapiz de coloridos puestos, juegos, linternas y música. Chloe y Cassie estaban extasiadas desde el momento en que se despertaron, apenas capaces de quedarse quietas el tiempo suficiente para que Emily se cepillara el pelo y atara sus vestidos. Agarraron sus osos de peluche como si llevaran viejos amigos a su primer festival. Cuando Nicholas llegó para unirse a ellas, fue recibido con chillidos y pequeñas manos tirando de sus mangas, y Emily no pudo negar la calidez que se extendió por su pecho al verlo. Pasaron horas deambulando por la feria, Nicholas llevando a Cassie sobre sus hombros, mientras Chloe los guiaba de puesto en puesto con entusiasmo intrépido. Les compró algodón de azúcar tan grande que se tragó la mitad de sus caras cuando intentaron comerlo. Dejó que lo arrastraran al pequeño carrusel, donde las niñas insistieron en que montara uno de los caballos, en lugar de pararse a su lado como un adulto normal. Emily lo vio reír, realmente reír, y le llamó la atención, con asombrosa claridad,
lo diferente que era ahora del hombre que una vez conoció. No era pulido, ni distante, ni reservado. Estaba abierto, presente, vulnerable de una manera que ella nunca pensó que fuera posible. A medida que se acercaba el atardecer, las linternas se encendieron en el recinto ferial, bañando todo en un suave resplandor dorado. Las gemelas se cansaron, pero se negaron a admitirlo, su energía parpadeando como la linterna sobre sus cabezas. Nicholas se ofreció a llevarlas, una en cada brazo, y la vista de él, caminando entre la multitud con ambas niñas acurrucadas contra él, golpeó a Emily con una ola de emoción para la que no estaba preparada. Parecía completo, como si una parte de él, que había estado perdida durante años, finalmente hubiera regresado a casa. Más tarde, cuando comenzaron los fuegos artificiales, se sentaron en una manta cerca del lago. Las gemelas se sentaron entre ellos, apoyándose soñolientas contra sus padres. Chloe señaló con entusiasmo el cielo cada vez que estallaba una explosión de color, mientras Cassie agarraba su oso de peluche con una mano y la manga de Nicholas con la otra. Emily sintió que respiraba profundamente por primera vez en mucho tiempo, uspocaída por la calidez del momento. Cuando las niñas finalmente sucumbieron al agotamiento y se durmieron en la manta, el mundo pareció aquietarse a su alrededor. Solo el lago, los fuegos artificiales crepitantes y el peso de todo lo no dicho permanecieron. Nicholas se giró hacia Emily, la incertidumbre parpadeando en sus rasgos, como si tuviera miedo de romper la paz. Emily no se alejó. No volvió a levantar los muros. Simplemente lo observó con una apertura que había estado luchando durante meses. «Emily», comenzó Nicholas, manteniendo la voz baja para que las niñas no escucharan. «Hay algo que quiero decir. Y quiero decirlo ahora, porque he aprendido que esperar el momento perfecto solo conduce al arrepentimiento». El corazón de Emily se apretó, pero no lo interrumpió. Continuó, cada palabra pesada con verdad. «Antes de que te fueras, me convencí a mí mismo de que elegirte, elegir una familia, significaba perder todo por lo que había trabajado. Mi padre me inculcó eso durante años. Dijo que el amor era una distracción, las relaciones eran trampas, y los niños». Tragó saliva, la palabra atrapándose dolorosamente en su garganta. Los niños eran cargas que destruirían la ambición de un hombre. Lo odié por decirlo, pero le creí de todos modos, sin siquiera darme cuenta. El aliento de Emily se detuvo ante la vulnerabilidad en su voz. Nunca se había abierto de esta manera, ni siquiera cuando estaban juntos. En aquel entonces, él había sido todo muros y acero y confianza cuidadosamente construida. Ahora ella podía ver las grietas dolorosas y humanas, que de repente lo hacían sentir como un hombre que nunca había conocido realmente. «Cuando me dijiste que estabas embarazada», continuó, «todos los miedos que mi padre plantó en mí volvieron rugiendo. No estaba enojado contigo. Estaba aterrorizado de mí mismo, aterrorizado de fallarte como él le falló a todos, aterrorizado de convertirme en él». Finalmente se giró para mirarla, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y honestidad que retorció algo dentro de ella. Así que huí, no físicamente, sino emocionalmente. Te ataqué porque era demasiado cobarde para enfrentar lo que sentía. Emily miró sus manos. Una parte de ella quería aferrarse a la ira que había alimentado durante años, pero otra parte, la parte más suave y solitaria, sintió que sus bordes comenzaban a desgastarse. «No solo atacaste», dijo en voz baja. «Me destrozaste. Me obligaste a alejarme porque quedarme me habría destruido». «Lo sé»,
susurró Nicholas, y su voz se quebró. Y nunca podré pagarte por lo que soportaste sola. Todos los días me arrepiento. Todos los días pienso en lo que perdí por mi propio miedo. Pero estas últimas semanas con las niñas, contigo, me di cuenta de algo. No tenía miedo de convertirme en mi padre. Tenía miedo de convertirme en alguien indigno de ti. El corazón de Emily se sacudió dolorosamente, pero no dijo nada. Nicholas respiró lentamente. Las amo, Emily. Amo a nuestras hijas más de lo que pensé que era capaz de amar cualquier cosa. Y su voz se suavizó, temblando ligeramente. Nunca dejé de amarte, ni una sola vez. Incluso cuando me dije a mí mismo que había seguido adelante, incluso cuando me convencí de que había tomado la decisión correcta, algo en mí siempre se sintió mal. Y ahora sé por qué. Sus ojos se levantaron hacia los de él, y el mundo pareció estrecharse a los dos. El pasado, el presente, el futuro enredado flotando inciertamente entre ellos. Nick. Ella comenzó, pero él sacudió la cabeza suavemente. No estoy diciendo esto para presionarte o esperar algo a cambio, dijo. Sé que no me he ganado el perdón. Sé que no me he ganado la confianza. Todo lo que pido es que entiendas que ya no soy el mismo hombre del que te alejaste. No puedo cambiar el pasado, pero quiero, más que nada, construir algo mejor en el futuro. Por las niñas, y si me dejas por nosotros. La garganta de Emily se tensó. Ella quería negarle rotundamente. Quería aferrarse a la seguridad de los muros que había construido. Pero tampoco podía ignorar la verdad en su voz, la sinceridad que no era teatral ni ensayada, sino que vivía profundamente en él ahora. Vio cómo las niñas lo adoraban. Vio cómo las apreciaba. Vio cómo la miraba, como si fuera algo precioso que estaba aterrorizado de perder de nuevo. Ella respiró con dificultad. Tengo miedo, admitió suavemente. Rompiste algo en mí que no estoy segura de que pueda sanar por completo. La expresión de Nicholas se suavizó con algo casi como reverencia. Entonces, déjame ayudar a sanarlo. Lentamente, pacientemente, el tiempo que sea necesario. Emily no respondió de inmediato. En cambio, miró a sus hijas, que ahora bailaban bajo la luz menguante del sol, sus osos de peluche rebotando en sus brazos. Pensó en las noches que lloró hasta quedarse dormida sola. Pensó en la mañana que despertó con dos pequeños cuerpos apretados contra ella, dándole una esperanza que no sabía que necesitaba. Pensó en Nicholas, su ausencia y ahora su presencia. Finalmente lo miró de nuevo. Tomaremos esto paso a paso. Los hombros de Nicholas se hundieron de alivio, y él asintió como si ella le hubiera entregado el regalo más invaluable que jamás había recibido. No se tocaron, no se acercaron, pero algo cambió entre ellos, tranquilo, frágil, real. Una puerta largamente cerrada se abrió solo 1 centímetro, y por primera vez, desde el día en que salió de su vida, Emily se permitió imaginar un futuro en el que Nicholas no fuera parte de su dolor, sino parte de su curación. La primavera se derritió por completo en principios de verano, y con ella llegó una calidez que pareció filtrarse, no solo en el pueblo, sino en los frágiles lugares dentro de Emily que ella había mantenido fríos y fortificados durante tanto tiempo. El parque era ahora un refugio de brillo, hierba verde espesa, flores en flor, y el zumbido de la gente disfrutando de la estación más suave. Chloe y Cassie pasaron sus días corriendo entre el patio de recreo y el estanque, sus osos de peluche siempre metidos bajo sus brazos,
como si temieran perderse cualquier aventura. Nicholas continuó apareciendo sin falta, y lo que una vez fueron interacciones cautelosas se había convertido en algo sin esfuerzo, natural, casi inevitable. Ya no era simplemente un visitante. Se había convertido en parte de su rutina, parte de su estabilidad, parte del pequeño mundo que Emily construyó a partir de las cenizas de su desamor. A medida que las niñas se sintieron más cómodas con Nicholas, comenzaron a tejerlo en sus rituales diarios. Lo arrastraban hacia los puestos de helados, exigían que se sentara a su lado durante la hora del cuento, e insistían en que se uniera a todos los juegos como si nunca hubiera estado ausente de sus vidas. Cada nuevo hito que las niñas compartieron con él, cada risa, cada abrazo, cada secreto susurrado, solo profundizó el dolor de todos los momentos que se había perdido, pero también encendió algo dentro de él. Ya no era un hombre flotando al borde de su historia, estaba aprendiendo a pertenecer. Emily, sin embargo, seguía siendo cautelosa, no porque dudara de su devoción por las niñas, sino porque volver a confiarle su corazón significaba arriesgar todo lo que había construido. Ella lo observó de cerca, observó cómo respondía a la frustración, el agotamiento, la imprevisibilidad, las cosas que ponían a prueba a los padres todos los días. Y cada vez que se enfrentaba a esos desafíos con paciencia, humor o humildad, una pequeña y renuente pieza de su resistencia se suavizaba. El verdadero punto de inflexión llegó el día de la feria de verano anual del pueblo. El evento transformó el parque principal en un tapiz de coloridos puestos, juegos, linternas y música. Chloe y Cassie estaban extasiadas desde el momento en que se despertaron, apenas capaces de quedarse quietas el tiempo suficiente para que Emily se cepillara el pelo y atara sus vestidos. Agarraron sus osos de peluche como si llevaran viejos amigos a su primer festival. Cuando Nicholas llegó para unirse a ellas, fue recibido con chillidos y pequeñas manos tirando de sus mangas, y Emily no pudo negar la calidez que se extendió por su pecho al verlo. Pasaron horas deambulando por la feria, Nicholas llevando a Cassie sobre sus hombros, mientras Chloe los guiaba de puesto en puesto con entusiasmo intrépido. Les compró algodón de azúcar tan grande que se tragó la mitad de sus caras cuando intentaron comerlo. Dejó que lo arrastraran al pequeño carrusel, donde las niñas insistieron en que montara uno de los caballos en lugar de pararse a su lado como un adulto normal. Emily lo vio reír, realmente reír, y le llamó la atención, con asombrosa claridad, lo diferente que era ahora del hombre que una vez conoció. No era pulido, ni distante, ni reservado. Estaba abierto, presente, vulnerable de una manera que ella nunca pensó que fuera posible. A medida que se acercaba el atardecer, las linternas se encendieron en el recinto ferial, bañando todo en un suave resplandor dorado. Las gemelas se cansaron, pero se negaron a admitirlo, su energía parpadeando como la linterna sobre sus cabezas. Nicholas se ofreció a llevarlas, una en cada brazo, y la vista de él, caminando entre la multitud con ambas niñas acurrucadas contra él, golpeó a Emily con una ola de emoción para la que no estaba preparada. Parecía completo, como si una parte de él, que había estado perdida durante años, finalmente hubiera regresado a casa. Más tarde, cuando comenzaron los fuegos artificiales, se sentaron en una manta cerca del lago. Las gemelas se sentaron entre ellos, apoyándose soñolientas contra sus padres. Chloe señaló con entusiasmo el cielo cada vez que estallaba una explosión de color,
mientras Cassie agarraba su oso de peluche con una mano y la manga de Nicholas con la otra. Emily sintió que respiraba profundamente por primera vez en mucho tiempo, uspocaída por la calidez del momento. Cuando las niñas finalmente sucumbieron al agotamiento y se durmieron en la manta, el mundo pareció aquietarse a su alrededor. Solo el lago, los fuegos artificiales crepitantes y el peso de todo lo no dicho permanecieron. Nicholas se giró hacia Emily, la incertidumbre parpadeando en sus rasgos, como si tuviera miedo de romper la paz. Emily no se alejó. No volvió a levantar los muros. Simplemente lo observó con una apertura que había estado luchando durante meses. «Emily», comenzó Nicholas, manteniendo la voz baja para que las niñas no escucharan. «Hay algo que quiero decir. Y quiero decirlo ahora, porque he aprendido que esperar el momento perfecto solo conduce al arrepentimiento». El corazón de Emily se apretó, pero no lo interrumpió. Continuó, cada palabra pesada con verdad. «Antes de que te fueras, me convencí a mí mismo de que elegirte, elegir una familia, significaba perder todo por lo que había trabajado. Mi padre me inculcó eso durante años. Dijo que el amor era una distracción, las relaciones eran trampas, y los niños». Tragó saliva, la palabra atrapándose dolorosamente en su garganta. Los niños eran cargas que destruirían la ambición de un hombre. Lo odié por decirlo, pero le creí de todos modos, sin siquiera darme cuenta. El aliento de Emily se detuvo ante la vulnerabilidad en su voz. Nunca se había abierto de esta manera, ni siquiera cuando estaban juntos. En aquel entonces, él había sido todo muros y acero y confianza cuidadosamente construida. Ahora ella podía ver las grietas, grietas dolorosas y humanas que de repente lo hacían sentir como un hombre que nunca había conocido realmente. «Cuando me dijiste que estabas embarazada», continuó, «todos los miedos que mi padre plantó en mí volvieron rugiendo. No estaba enojado contigo. Estaba aterrorizado de mí mismo, aterrorizado de fallarte como él le falló a todos, aterrorizado de convertirme en él». Finalmente se giró para mirarla, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y honestidad que retorció algo dentro de ella. Así que huí, no físicamente, sino emocionalmente. Te ataqué porque era demasiado cobarde para enfrentar lo que sentía. Emily miró sus manos. Una parte de ella quería aferrarse a la ira que había alimentado durante años, pero otra parte, la parte más suave y solitaria, sintió que sus bordes comenzaban a desgastarse. «No solo atacaste», dijo en voz baja, «me destrozaste. Me obligaste a alejarme porque quedarme me habría destruido». «Lo sé», susurró Nicholas, y su voz se quebró. «Y nunca podré pagarte por lo que soportaste sola. Todos los días me arrepiento. Todos los días pienso en lo que perdí por mi propio miedo. Pero estas últimas semanas con las niñas, contigo, me di cuenta de algo. No tenía miedo de convertirme en mi padre. Tenía miedo de convertirme en alguien indigno de ti». El corazón de Emily se sacudió dolorosamente, pero no dijo nada. Nicholas respiró lentamente. «Las amo, Emily. Amo a nuestras hijas más de lo que pensé que era capaz de amar cualquier cosa». Y su voz se suavizó, temblando ligeramente. «Nunca dejé de amarte. Ni una sola vez. Incluso cuando me dije a mí mismo que había seguido adelante. Incluso cuando me convencí de que había tomado la decisión correcta. Algo en mí siempre se sintió mal. Y ahora sé por qué». Sus ojos se levantaron hacia los de él, y el mundo pareció estrecharse a los dos. El pasado, el presente, el futuro enredado flotando inciertamente entre ellos. «Nick», ella comenzó,
pero él sacudió la cabeza suavemente. «No estoy diciendo esto para presionarte o esperar algo a cambio», dijo. «Sé que no me he ganado el perdón. Sé que no me he ganado la confianza. Todo lo que pido es que entiendas que ya no soy el mismo hombre del que te alejaste. No puedo cambiar el pasado, pero quiero, más que nada, construir algo mejor en el futuro, por las niñas, y si me dejas, por nosotros». La garganta de Emily se tensó. Ella quería negarle rotundamente. Quería aferrarse a la seguridad de los muros que había construido. Pero tampoco podía ignorar la verdad en su voz, la sinceridad, que no era teatral ni ensayada, sino que vivía profundamente en él ahora. Vio cómo las niñas lo adoraban. Vio cómo las apreciaba. Vio cómo la miraba, como si fuera algo precioso que estaba aterrorizado de perder de nuevo. Ella respiró con dificultad. «Tengo miedo», admitió suavemente. «Rompiste algo en mí que no estoy segura de que pueda sanar por completo». La expresión de Nicholas se suavizó con algo casi como reverencia. «Entonces, déjame ayudar a sanarlo. Lentamente, pacientemente, el tiempo que sea necesario». Emily no respondió de inmediato. En cambio, miró a sus hijas, que ahora bailaban bajo la luz menguante del sol, sus osos de peluche rebotando en sus brazos. Pensó en las noches que lloró hasta quedarse dormida sola. Pensó en la mañana que despertó con dos pequeños cuerpos apretados contra ella, dándole una esperanza que no sabía que necesitaba. Pensó en Nicholas, su ausencia y ahora su presencia. Finalmente lo miró de nuevo. «Tomaremos esto paso a paso». Los hombros de Nicholas se hundieron de alivio, y él asintió como si ella le hubiera entregado el regalo más invaluable que jamás había recibido. No se tocaron. No se acercaron. Pero algo cambió entre ellos, tranquilo, frágil, real. Una puerta largamente cerrada se abrió solo 1 centímetro, y por primera vez desde el día en que salió de su vida, Emily se permitió imaginar un futuro en el que Nicholas no fuera parte de su dolor, sino parte de su curación.